El siguiente error, después de aprender a escribir buenas instrucciones, es intentar hacerlo todo en una sola respuesta. Le dices a GPT, analiza esto, ordénalo, decide qué importa, crea una solución, revísala y dame la versión final. Y claro, a veces sale algo útil, pero muchas veces sale una respuesta larga, segura y demasiado mezclada. Porque le estás pidiendo que piense, filtre, produzca y evalúe al mismo tiempo. En el vídeo anterior, vimos cómo convertir una buena instrucción en un sistema reutilizable. Hoy vamos a dar el siguiente paso: convertir ese sistema en un flujo de trabajo. No hace falta programar, no hace falta automatizar nada todavía. Solo aprender a partir una tarea en pasos. Porque cuando separas los pasos, la IA deja de adivinar tanto y tú empiezas a controlar mejor el resultado. Un flujo de trabajo con IA no es una herramienta rara. Es una secuencia de pasos que se repiten en el mismo orden. Paso 1. Entender. Paso 2. Ordenar. Paso 3. Crear. Paso 4. Revisar. Paso 5. Decidir el siguiente movimiento. La diferencia parece pequeña, pero cambia mucho la calidad. Una conversación suelta intenta resolverlo todo de golpe. Un flujo de trabajo fuerza a la IA a pasar por estaciones. Primero entiende el material, después lo organiza, después propone, después revisa, y solo al final convierte eso en acción. Ese orden importa, porque si saltas directo a la respuesta final, quizá la respuesta sea bonita, pero no sabes si está construida sobre una buena lectura del problema. La regla base es esta: no mezcles diagnóstico, producción y revisión. Diagnóstico significa ¿qué está pasando aquí? Producción significa ¿qué salida podemos crear? Revisión significa ¿qué falla, qué falta y qué habría que mejorar? Cuando metes esos tres momentos en una sola instrucción, la IA suele hacer una especie de promedio. Te da diagnóstico, pero no demasiado profundo. Te da una solución, pero no demasiado contrastada. Y te da una revisión, pero muchas veces demasiado amable. Por eso el primer flujo de trabajo no necesita ser complicado. Solo tiene que obligarte a no saltarte fases. Antes de crear, entiende. Antes de decidir, compara. Antes de aceptar, revisa. Esa es la mentalidad. No pedir una respuesta mejor. Diseñar un camino mejor para llegar a ella. Vamos con un flujo base de 5 pasos que puedes usar para casi cualquier cosa. 1. Captura el contexto. 2. Detecta huecos. 3. Ordena la información. 4. Crea una primera versión. Y 5. Revisa y decide el siguiente paso. Fíjate en algo importante. La primera versión no aparece al principio. Aparece después de entender, detectar huecos y ordenar. Eso evita uno de los grandes problemas de usar IA. Recibir una respuesta final antes de saber si el problema estaba bien planteado. Este flujo funciona para aprender un tema, para tomar una decisión, para ordenar notas, para preparar un plan, para revisar una idea. La tarea cambia, el orden se mantiene. El primer paso es capturar contexto. Pero contexto no significa pegar una montaña de información sin orden. Contexto significa darle a la IA el material mínimo para empezar a pensar bien. Puedes escribir algo como: voy a darte información desordenada sobre un tema. No resuelvas todavía. Primero dime qué entiendes, qué no entiendes y qué piezas parecen importantes. Esa frase cambia el rol de la IA. Ya no está intentando contestar rápido. Está intentando leer. Y esto sirve para muchas situaciones. Si estás aprendiendo algo, le das apuntes. Si estás decidiendo algo, le das opciones. Si estás organizando ideas, le das fragmentos. Si estás preparando un plan, le das restricciones. El objetivo del primer paso no es obtener una solución. Es construir una lectura compartida del problema. El segundo paso es detectar huecos. Y este paso es más importante de lo que parece. Porque muchas malas respuestas no vienen de una mala herramienta. Vienen de información incompleta. Aquí puedes pedir, antes de proponer nada, dime qué información falta, qué supuestos estás haciendo y qué preguntas cambiarían la respuesta. Esto obliga a la IA a frenar y te obliga a ti a mirar el problema con más honestidad.
A veces descubrirás que falta un dato. A veces que el objetivo no está claro. A veces que estás mezclando dos tareas distintas. Y eso es bueno, porque detectar el hueco antes de producir evita perder tiempo puliendo una respuesta que nació torcida. Una IA útil no solo responde, también te ayuda a descubrir qué falta antes de responder. El tercer paso es ordenar la información. Aquí todavía no estamos creando la versión final. Estamos convirtiendo ruido en estructura. Puedes pedir: agrupa la información por temas, separa hechos, dudas, riesgos y decisiones, y dime qué parte debería ir primero. Este paso evita que la IA escriba una respuesta larga, siguiendo el orden caótico en el que tú pegaste la información. Porque el orden de entrada no siempre es el mejor orden de salida. Si pegas notas desordenadas, no quieres una versión más bonita de ese desorden. Quieres una estructura. Y una buena estructura te permite ver el problema de otra forma. ¿Qué sobra? ¿Qué falta? ¿Qué depende de qué? ¿Y qué decisión viene después? Ahora sí, en el cuarto paso creas una primera versión. Pero ya no estás creando desde cero. Estás creando desde una lectura previa, unos huecos detectados y una estructura. Por eso la instrucción puede ser mucho más limpia. Con la estructura anterior, crea una primera versión. Mantén el objetivo, respeta las reglas y no rellenes huecos que todavía no estén claros. La palabra importante aquí es primera. No estás pidiendo la versión perfecta. Estás pidiendo una versión que puedas evaluar. Eso baja la presión y también mejora el proceso. Porque si la primera versión falla, no tienes que empezar otra vez. Puedes volver al paso que falló. Quizá faltaba contexto. Quizá faltaba criterio. Quizá la estructura estaba mal. Eso es trabajar con un flujo. No depender de un golpe de suerte. El quinto paso es revisar y decidir. Y aquí mucha gente se equivoca. Cuando la IA da una respuesta que suena bien, la acepta demasiado rápido. Pero en un flujo de trabajo, la respuesta final pasa por una revisión. Puedes pedir: revisa esta versión con 3 criterios: claridad, utilidad y riesgo de inventar o asumir demasiado. Después pide una cosa más. Dime cuál es el siguiente paso más pequeño. Ese cierre es importante porque evita que todo termine en una respuesta bonita. La salida tiene que bajar al mundo real. ¿Qué hago? ¿Qué pregunto? ¿Qué reviso? ¿Qué guardo para la próxima vez? Si un flujo no termina en una acción o una decisión, todavía está incompleto. Vamos a verlo en un ejemplo genérico. Imagina que tienes varias notas sobre algo que quieres aprender, decidir o resolver. La forma normal sería: ayúdame con esto. La forma con flujo sería: primero, lee estas notas y dime qué entiendes. Segundo, dime qué falta y qué preguntas harías. Tercero, ordénalo por temas. Cuarto, crea una primera versión. Y quinto, revisa esa versión y dame el siguiente paso. No es más complicado, es más controlado. Y cuanto más repetida sea una tarea, más se nota la diferencia. Porque ya no estás improvisando una conversación. Estás ejecutando un pequeño método. Y ese método se puede guardar, mejorar y reutilizar. La idea central es esta: una buena instrucción mejora una respuesta. Un buen flujo de trabajo mejora el proceso completo. Captura contexto. Detecta huecos. Ordena información. Crea una primera versión. Revisa y decide el siguiente paso. Ese es tu primer flujo de trabajo con IA. Simple, manual, repetible. En la siguiente parte del curso vamos a subir otro nivel. Veremos cuando un flujo deja de ser una lista de pasos y empieza a parecerse a un sistema que trabaja contigo. ¿Qué puede recordar? ¿Qué puede ejecutar? ¿Y qué límites necesita para no irse por su cuenta? Y ahora te pregunto: ¿qué tarea convertirías tú en un flujo de 5 pasos? Te leo en comentarios.